¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarlos nuevamente aquí en su canal Viva la Radio. Les saluda su servidor Roberto Montoya, que después de buen rato estamos ya con ustedes platicando, en esta ocasión con toda una personalidad de la radio, uno de los últimos de los mohicanos de la radiodifusión. Él ha visto despedirse a mucha gente, pero también darle la bienvenida a otra gente. Tiene más de 60 años de actividad profesional, aunque ya está retirado. Sigue siendo referente obligado en la radiodifusión local, publicista, locutor, maestro de ceremonias y sobre todo pues una persona con un agudo sentido del humor muy perspicaz, el señor Guillermo Macedo Cebada, a quien agradezco el que nos acompañe en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, les deseo a todos ustedes y gracias, Roberto, por invitarme por segunda vez para hacer uso de la voz y de los recuerdos, porque esta charla es de recuerdos. Entonces, ¿qué recordamos de la radio vieja? Pues me acuerdo cuando comenzamos en esta estación, precisamente en la famosa NW, la estación del Silbidito, que teníamos pues la consoleta, era la cosa más chiquita de 4 canales, un transmisor muy bueno de 1000 watts, muy bueno, que salió fuera de órbita porque daba una sonoridad preciosa. La estación, cuando se inauguró el 8 de junio de 1957, esta estación trabajaba a la frecuencia de 1450 kHz. Posteriormente se le otorgó a don Héctor Ramos Rojo, en paz descanse, el cambio de frecuencia a 860. Y así terminó hasta que se convirtió en FM, en 103.3. Y también se convirtió en una verdadera industria de la radio, porque el edificio donde está ubicado actualmente es impresionante. Eso no creo que sea obra del arquitecto Nicky Rodríguez o Nicky López Rodríguez. Nosotros estábamos ubicados, nacimos en Carrasco y Colón, en el edificio Benítez, en la segunda planta. A las 5 de la mañana del 8 de junio, después de 3 meses de emisión de prueba, se autorizó que entráramos al aire profesionalmente, comercialmente. Entonces a las 5 de la mañana, en un pequeño cuarto que le llamábamos estudio, tronaron las mañanitas con la banda de los guamuchileños de Culiacán. Y así estuvimos hasta las 6:30 de la mañana con la tambora dentro del cuartito, transmitiendo, y mucha gente que pasaba al mercado, ruta obligada, pues se asombró de oír ruido dentro de una habitación, pero ya se le explicaba y se quedaban y querían conocer la radio. En la tarde tuvimos que recibir vía control remoto desde el Aeropuerto Federal de Culiacán, que estaba ubicado donde ahorita está en la Plaza Lomas del Boulevard, era el aeropuerto de aquel entonces. Hubo que recibir al mediodía a don Agustín Lara, a Lalo González del Piporro y a una belleza que cantaba muy bonito las canciones de Agustín, María Duval. A las 7 de la tarde se inició en el Cine Avenida la inauguración oficial artística, porque la inauguración oficial la hizo el licenciado, el oficial mayor de gobierno del Estado en tiempos de General Leiva Velázquez, el licenciado, me falla un poquito la memoria, un hombre muy joven,
que falleció precisamente, trágicamente, 6-7 meses después, una Semana Santa, yendo a Mazatlán. Va a venir ahorita el nombre a la memoria, ahorita de allá. Y en la tarde-noche, dentro del Cine Avenida, se presentaron esos artistas, ¿no?, de fama, don Agustín Lara, con su piano, Lalo González el Piporro, con el grupo, lo acompañó el grupo del restaurante Huerta, que era local, pero tenían un acordeón muy bueno, Eduardo en paz descanse, y naturalmente que él quería cantar con tambor y cantó con tambor, los guamuchileños de nuevo. Y María Duval pues cantó, la recuerdo muy bien, muy hermosa, cantó varias canciones de don Agustín, igual que don Agustín, en donde él recordó que hacía 25 años no se paraba en Culiacán. De ahí la estación siguió transmitiendo normal, y de ahí se encadenó a la jornada económica preparatoria central de la Universidad de Sinaloa. Todavía era Universidad de Sinaloa. Esa especie de jornada maratón la manejaba el padre, el sacerdote jesuita Carlos H. de la Peña, pero tenía el apoyo de todos los clubes de servicio de la ciudad. Entonces se juntaron, no recuerdo cuántos millones de pesos, y se comenzó a construir la actual preparatoria central de la Universidad, ahora Autónoma de Sinaloa. Y ahí presentamos, ahí llegaron don Agustín Lara, el Piporro y María Duval. Don Agustín Lara dejó un pañuelo en prenda, por decir así, para que se rifase. Mismo creo que le sacaron 10,000 pesos en los números que se vendieron. Alguien, no recuerdo quién, se sacó el pañuelo. El Piporro pues cantó 1 o 2 canciones, aparte que nos contó chascarrillos de por allá de los Herrera, Nuevo León, de donde es él, ¿no?, de los tíos y de los primos y todo eso. Y la estación siguió encadenada toda la noche hasta el domingo en la tarde, el lunes en el mediodía se canceló, clausuró la jornada, pero también estuvimos encadenados por orden de la Secretaría de Gobernación a la Ciudad de México, porque tembló en la Ciudad de México ese 8 de junio, el 8 de junio se inauguró, el 9 de junio hubo un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, y por orden de gobernación estuvimos encadenados. Y el lunes ya se normalizó todo, empezó la estación a ligar música mientras que llegaban los clientes, y a los 2 meses aquello era un jolgorio de comerciales, era una cosa preciosa, de preferencia, la gente escuchando con muchas ganas la nueva estación de radio. Y parece ser que no se les ha pasado el entusiasmo de escuchas. ¿Por qué? Porque la última estación de radio que se inauguró en Culiacán fue la CQ, y fue en 1946-47, allí en Hidalgo y Obregón. Antes estaba la XCBL, que era la pionera, ¿verdad? XCBL, y despuesito vino la XCSA de Roberto Pérez Alvarado, que estuvo en Rosales y Obregón, donde está un edificio de Banamex. Ahí, en esa estación, andaba don Héctor, muy joven, venía del Politécnico, muy joven, pero con la inquietud del micrófono, de la radio. Entonces don Héctor desdeñó
desdeñó el ser joyero y se dedicó a administrar la XSA sin tener ninguna obligación. Posteriormente, Roberto Pérez Alvarado se fue a la Ciudad de México y le rentó la XSA a Roberto, a don Héctor. Don Héctor la movió, la cabina de transmisión la movió a Obregón y Colón. Todavía está el edificio chiquito donde estuvo en la esquina y estuvo la XSA, y ya empezó a tramitar en su estación de radio, a hacer los primeros movimientos, por ahí en el 55, 56, para que en 56 se concesionara, y ya empezó el viacrucis de conseguir el dinero para el transmisor, y ya va. Pero gracias a Dios fue un hermoso negocio que floreció muy bien, muy bonito. Tuvimos las intervenciones con todo el pueblo de Culiacán muchas veces, no una sola vez, muchas veces, porque salíamos a la calle, salimos mucho a la calle. Nos trae mucha satisfacción recordar. ¿Por qué? Porque nos formamos, ahí nos formamos varios, bajo la batuta de don Héctor, y después bajo la batuta creativa de Pablo Giviller Partida, que indiscutiblemente ocupa un lugar de honor, porque durante los 7 u 8 años que él fungió como gerente creativo y de ventas y administrador de la NW, la estación se mantuvo siempre en muy buena posición en rating, compitiendo con las cadenas fuertes, y de ahí pues salieron voces muy bonitas, muy buenas, como por ejemplo Víctor Manuel Apodaca Cabrales, en paz descanse, Humberto Astorga Almanza, que entonces tenía alrededor de los 16 años cuando entró a chicharear. Estaba también Juan José Galindo Ortega, mi loquito, de muy buena memoria en todos los compañeros, Armando Javier López Angulo, J. Guadalupe Camacho Rivera, que es posterior, pero nos sirvió mucho, Bertalicia Urias González, Susana Gutiérrez, fue la primera voz femenina que trabajó en NW y en la radio a nivel Culiacán. Recordamos pues a las discotecarias, a las de programadoras. Ahora pues está Laurita Cuellar, está pues mi esposa, actualmente mi esposa, que fue fundadora de la estación, porque comenzó también a trabajar cuando el día que se inauguró la estación, y su firma quedó asentada en el acta de inaugural. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Porque se agolpan los recuerdos y no quieren salir. El paréntesis sirve para preguntarte que tuviste una pequeña pausa en tu trayectoria en la NW. Estuviste 3 años al servicio de los Pérez Escobosa, de 1959 a 1962. ¿Cómo te fue justamente allí en lo que ahora conocemos como Grupo Promomedios, antes solo y exclusivamente la CQ, el canal 92? Mira, a raíz de un desajuste no emocional, sino económico, no hubo un ajuste en la cuestión económica. Entonces me ofrecieron don Carlos García Rivera, en paz descanse, y Héctor Paliza habían tomado
la empresa, fíjate bien, la empresa de levantar la XSQ, porque el sábado se había caído totalmente la cuestión de rating. Y la estación está ubicada por la calle Escobedo, entre Morelos y Rubí, donde actualmente hay una tienda de ropa muy grande. Pero ahí teníamos la gran ventaja de que se contaba con un teatro estudio de 250 butacas. Entonces se fue aprovechando esa ventaja para jalar gente, jalar audiencia. ¿Cómo? Efectuábamos programas como por ejemplo el Ley Familia. Era todos los mediodías de lunes a viernes, pero teníamos música en vivo con los Tamazules de Culiacán. Teníamos presencia de artistas de la Ciudad de México que venían en las caravanas, la caravana Corona, la caravana de Paco Miller. El señor Molme siempre iba a la CQ y nos llevaba, pues ¿a quién? A Viruta Capulina, a Gilberto Valenzuela, a Chucho Martínez Gil, o sea, los artistas que estaban en el pandero de popularidad en ese entonces. Y cuando no había quien nos amenizara o quien alegrara más la fiesta, porque era una fiesta que duraba 1 hora exactamente el programa, teníamos la gran ventaja y la gran presencia de un valor de Jalisco, pero hecho en Sinaloa, Jorge Macías. Jorge Macías era formidablemente bueno con la guitarra, y aparte yo creo que era el falsete más limpio y más hermoso, era un flautín. Cuando él cantaba el flautín, el falsete parecía realmente un flautín de sinfónica, bien tocado. Y aparte, él tenía el afán de sobresalir porque se quería ir a la Ciudad de México. Y se fue a la Ciudad de México en 1963, un poquito antes, junto con Miguel Ángel Palazuelos, un excelente tenor, cantante de boleros de Dorado, pero radicado en Culiacán, el gran negro Palazuelos, como le decíamos nosotros. Parece ser que vive, me han dicho que vive en el Dorado, que vive. Había otro muchacho, Rigoberto Miller, que cantaba tangos. También había una serie de artistas locales que nos daban el canillazo con el programa de Ley Familia, y lógicamente Día de las Madres, Día de la Primavera, 16 de septiembre, teníamos una excusa para hacer mitote en grande en la CQ. Entonces, a mí me sirvió mucho porque aprendí a manejar estudio, teatro estudio. Me sirvió mucho, ¿por qué? Porque Héctor Paliza, sin ningún egoísmo, me enseñó muchas cosas sobre producción de radio y sobre venta radio, cómo tratar al cliente. Don Carlos García Rivera era un caballero de las ventas. Entonces me le pegué, lo acompañaba, lo veía cómo vendía el spot. En aquel entonces, muy discriminado el precio, Roberto. Cuando llegaba y ofrecías a 3 pesos el spot, el cliente quería que se lo vendieras a tostón o a peso, que porque había ido el de la fulana estación y le había ofrecido unos 50. Era un show vender un spot. Pero se logró levantar mucho la cuestión de ventas de la CQ. Muy buena facturación tenía y muy buenos resultados. Lamentablemente los Pérez Escobosa
pues no hubo un buen arreglo con Héctor Paliza y Carlos García Rivera. Entonces a los 3 o 4 años se acabó. Cuando yo dejé la radio, poco después se acabó la sociedad y volvió a caer la SECU. Entonces entraron la BL, entró la SA, ya como por los medios, venían de Guadalajara. Ya don Max Gómez Blanco, el fundador de la BL y el fundador de la radio comercial en Sinaloa, don Max Gómez Blanco, pues ya yo creo que estaba cansado. Él no era para ser difusor. Él no le gustaba la cuestión de vender, de tener relaciones públicas para vender sus estaciones, porque también fue dueño de la NZ y de la OW de Mazatlán, y las fue vendiendo hasta que se quedaron en manos de otras personas. Y posteriormente a la inauguración, a la apertura de la NW, a los pocos días, no recuerdo la fecha, se inauguró la NZ, que lamentablemente terminó mal la NZ, y después sí, se vino XWS de Roberto Pérez Alvarado, luego la BQ, o sea la NSM de Nabolato de Salvador Aguilar Montenegro, un gran maratonista era Salvador, y también la fundó en Nabolato, y pues tenía un alcance formidable de estación por la ubicación geográfica donde estaba. Y la torre antena está viniendo para Culiacán en una huerta de mangos. Ahí está la torre antena, creo que todavía está. Y la cabina estaba en la gasolinera que está a la entrada de Nabolato. Ahí estaba el estudio. Después se vino a Culiacán indebidamente, porque pudieron haber sostenido el punto, como también estuvo la NZ en Nabolato. Y se vinieron muchos problemas económicos en Nabolato. Entonces te digo, todo eso lo asimilamos como enseñanza y regresamos a la NW, y afortunadamente don Héctor me aceptó y me dio la confianza de seguir trabajándole la redacción de textos, de hacer campañas, y ya nos empezaron a llamar los clientes para que les hiciéramos campañitas de radio, y derivamos ya entró la televisora, empezamos a hacer los primeros anuncios de televisión contra la voluntad de don Héctor, se enojaba mucho, y hacíamos los anuncios de prensa mal hechos, pero los hacíamos. No teníamos elementos como ahora. Ahora tienen la buena fortuna ustedes de contar con toda la mano. Es un clic y tienen lo que quieren. Y nosotros no. Nosotros grabábamos, Roberto, comerciales con un disco de 3 minutos y medio al aire y en audio y en Q. Hacíamos la grabación en una Ampex de Belice, adentro de la cabina. Grabamos, nos dábamos el lujo de grabar hasta 13 spotitos en lo que duraba el disco. Y estaba viendo el decibelímetro, la aguja del decibelímetro, y te bailaban los ojos y veías el texto y veías la forma de cómo meter el disco, porque una de las tornamesas usaba en audio también para foldear. Y ahora, ¿cómo graban? Con la mano en la cintura. Fue una época preciosa, mucho compañerismo dentro de la estación. Éramos una familia, los muchachos, y con don
Don Héctor tenía un poquito de paternalismo, era patrón paternalista, pero era muy, muy servicial y muy hombre. Es lo que tenía don Héctor Ramos Rojo, el gran perdón. Es lo que te puedo platicar, porque si le seguimos, son varios programas los que me llevan. Una última pregunta. En 1978 decidiste ser publicista independiente y en ese inter regresaste a Promomedios, pero ya como vendedor freelance y hasta tuviste algún programa de radio en ese inter, junto con el Flaco Buena, ¿no? Juntos pero no revueltos. No. El Flaco tenía su programa y tú tenías también tu espacio. No. Yo terminé, en 78, abrí la primera agencia de publicidad que se llamaba Publimás. Teníamos el departamento de diseño gráfico, teníamos el departamento de fotografía y nos trajimos una cámara de video Sony de 3/4 de pulgada profesional con su grabadora, teníamos una consola de 20 canales, teníamos una grabadora, dos grabadoras de full track, y empezamos a hacer comerciales, empezamos a hacer cosas. Había, por ejemplo, la rehabilitación de un jingle que le hicimos a una tienda de ropa infantil, Casa Consuelo. Entonces lo rehabilitamos con los equipos. Nos tocó hacer muchas cosas. Afortunadamente y desafortunadamente en el 80 se acabó no hubo sociedad nunca, no se firmó nada. Entonces el otro lado se fue, porque realmente no tenía el más mínimo ápice de publicista ni de locutor ni de nada. Entonces me quedé yo solo y cambié las siglas a Grupo Publicitario. Y así estuve trabajando hasta más o menos 1998, 99, que dije ya, no se puede. Ya las cadenas de radio absorbían mediante descuentos y regalos, y entonces que ya el cliente veía al publicista con desconfianza. Entonces tenías que, afortunadamente yo siempre mantuve amistad con todos los gerentes de las cadenas de radio, entonces me daban la facilidad, pero yo ya estaba cansado. Tenía tengo dos hijos que son licenciados en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Guillermo fue el que se quedó con la agencia trabajándola, y yo lo ayudaba en lo que se podía, sobre todo en ventas. Yo era más bien vendedor. Entonces llegó un momento en que dije, no tiene caso que yo esté trabajando para Seguro Social y Hacienda. Entonces cerramos y me fui a trabajar a Promomedios como vendedor, pero muy condicionado. Yo voy a vender así y asado, y ustedes no van a pagar así asado. Y entonces empezaron a traer una serie de gerentes de ventas. Estaba Horacio Ramos Gastelo, excelente, un caballero, un amigazo, pero trajeron una gerente de Mazatlán y alteró todo el título del movimiento. Entonces dije yo, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos. Y los dejé. Luego llegó, bueno, después te platico. Entonces me salió la oportunidad de vender los primeros equipos de GPS. Y me di a la tarea de vender equipos de GPS, y le vendí a un señor de la carretera de Costerita, que tenía creo que 60 cajas, 60 trailers,
le vendí le equipé. Fue lo único que vendí, porque se desbarató también la sociedad. Se llevaron el equipo de prueba un socio y nos quedamos aquí abanicando la brisa. Pero se instalaron esos 60 equipos. Desafortunadamente, el socio que se quedó aquí en Culiacán, lo podemos contar entre los primeros desaparecidos. ¿Entiendes? Entonces, y no porque estuviera dentro del negocio, sino porque fue un daño colateral, vamos. Entonces, pues se me acabó el negocio ese. Y entonces ya anduve, ¿qué hago? Mi negocio era venta, entonces empezamos a vender sistemas de purificación de agua. Yo te vendo te rento el equipo para tu casa o para tu industria. Todavía me muevo en ese aspecto. Tengo una empresa, estoy con una empresa que se llama H2O Office, aquí en Culiacán. Y pues ahí en aquí en NW, tuvieron unos equipos para darles agua purificada a los muchachos. No sé qué pasó, pero la quitaron. No sé por qué. Servicio les daba muy buen servicio a la máquina. Y esa es a lo que me dedico realmente ahorita. Bueno, si me permiten vender, porque no se puede vender nada ahorita. Lo que sí es que quiero aprovechar este medio y tu bondadeza, tu gentileza para un pequeño eslogan que hice: salte con tu domingo 7, únete a la marcha. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, pues Guillermo Macedo Cebada, una de las pocas leyendas vivientes de la ropa. Pues queríamos tener esa entrevista para los amigos de las plataformas digitales. Ya lo hemos entrevistado anteriormente tanto en radio comercial como en radio cultural. Ha colaborado con nosotros en diversas emisiones. Pues quiero agradecerte el espacio y por supuesto el tener el privilegio de tu amistad siempre. Muchas gracias. Como decían en los bancos, ¿cómo se llama? Desde esa amistad hay continuidad permanente, de modo que no te preocupes por la amistad. Hasta que esté en el panteón seguimos siendo amigos. Lo mismo de mi parte. Pues así llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Si esta entrevista les ha gustado, tengan la bondad de darle like y compártanla con sus amigos. Nos veremos en una próxima entrega. Hasta entonces.